Bueno, estimados estudiantes, buenas tardes. En pocos minutos más, en cualquier momento cuando pueda ingresar a la sala, se comunica con ustedes el ingeniero Pisuti, donde va a tratar de abundar un poquito más, a lo mejor en cuestiones como las que hemos anticipado ayer, operativas, de funcionamiento de nuestra materia durante el cuatrimestre, en virtud de las características de impartición virtual, ¿no? Y desempeño y trabajo, todo por vía virtual por parte de ustedes, no presencial por parte de ustedes. Así que arrancamos y cuando el ingeniero Pisuti está ahí a la vista, enseguida hacemos una breve interrupción. Si hace falta dejamos de grabar, si no, se sigue grabando, para mí no es ningún inconveniente. Pero tendrían ese espacio no estrictamente de contenidos, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a tratar de abordar el tema que caracteriza a las losas apoyadas sobre columnas y que se va a aplicar también a las columnas apoyadas sobre losas. ¿Dónde hay columnas apoyadas sobre losas? Bueno, en las fundaciones. Un tipo de fundaciones que se llama por losas o plateas de fundación, consiste en losas que ustedes las van a ver en en los cursos del año próximo, de quinto año, en el curso de fundaciones, que son losas que transfieren directamente al terreno las cargas transportadas por las columnas hacia el terreno de fundación. Ahí hay formas de hacer esa transferencia, y una es por algunas columnas que se refuerzan también bajo la forma de capiteles, como este que ustedes están viendo acá en la imagen, pero es una imagen completamente invertida. Se gira prácticamente esto a 180 grados y la acción de las cargas viene gravitatoria por las columnas, vía un refuerzo, se transfiere a la losa y la losa estaría por debajo. La losa que aquí estamos viendo por arriba es dar vuelta a es no más que dar vuelta esta imagen. Entonces el punzonamiento, que es una propiedad que caracteriza a las losas, a las placas planas, a los entrepisos de placa plana, lo que vemos hoy en este curso, en este capítulo, va a ser transferible a el diseño de plateas solicitadas por las acciones de las columnas. Bueno, y lo que debemos decir es que particularmente cuando se trata de entrepisos sin vigas, los efectos de la transferencia con una columna debajo que concentra una reacción concentrada que debe equilibrar a las cargas que son aplicadas, en general serán las cargas gravitatorias aplicadas, produce una concentración de tensiones, ya no solo de flexión como las que estuvimos viendo ayer, que sobre las columnas, en las dos direcciones, en la dirección L1 y en la que entraría aquí a la pantalla, L2, se producen máximas solicitaciones de flexión, ¿no?, en esa zona, sino que además el corte experimenta también unas concentraciones y un comportamiento que desde ya lo vamos a llamar o punzonado o corte en dos direcciones, para diferenciarlo del que hemos aprendido hasta acá en el curso anterior de corte en vigas, que es el que nosotros estudiamos con detalle, y que lo podemos llamar corte en una dirección. Entonces, con el punzonado, que es un comportamiento característico de las placas planas, vamos a estudiar el corte en dos direcciones. Y hay que decir lo que está resaltada en la filmina, que estos esfuerzos de corte cerca de las columnas pueden llegar a ser decisivos para el dimensionamiento, en este caso, del espesor de la placa, del espesor de toda la losa. Bueno, muy bien. La imagen está mostrando cuál es el
modelo esquemático que vamos a utilizar para poder interpretar este comportamiento. Miren esta imagen que representa un espécimen de laboratorio de estructuras, donde evidentemente han armado un prototipo y lo han sometido a cargas. Esta es una columna que luce como ser metálica, bueno, pero sometido a cargas, esta es el desprendimiento final, se ve que muy limpito, como para sopleteado, para poder mostrar cómo es el tipo de rotura que se experimenta por punzonado, por punzonamiento. Y entonces, a partir de esta interpretación experimental, vienen los modelos que van a tratar de mostrar que la falla se produce mediante una superficie de fisuración, fisuras que se producen por, si las fisuras tienen esta inclinación, algún ángulo que después vamos a ver que se acepta sea entre 30 y 45 grados a partir de la horizontal. Ustedes ven que aquí está dibujado muy a 45, esta silueta parece estar a menos de 45, la falla. Entonces, el modelo, en tridimensional nada más, está tratando de mostrar que el punzonado es exactamente el efecto que ustedes habrán visto a lo mejor en algún taller metalmecánico cuando se punzonan chapas, o simplemente si tomamos una hoja de papel y la atravesamos con la punta de una virome, el efecto es punzonado, ¿no? Y es exactamente lo que pasa aquí. En la interpretación de esta propia imagen, vemos que para columnas de sección transversal rectangulares, cuadradas o rectangulares, el modelo de interpretación de rotura es que se produce este desprendimiento de la propia losa con la forma de una pirámide truncada, ¿no? Una pirámide con una base mayor, una base menor, y esto en forma espacial, esto visto en el plano. Es importante esta figura para decir, para mostrar que la carga de punzonamiento, la que vamos a utilizar como carga de diseño, es la que se encuentra por fuera de esta área, es la que se encuentra por fuera, o sea, esta que estamos marcando, y no es la que se debe considerar que descarga directamente sobre la columna. Repito, la carga de punzonado o esfuerzo de corte de punzonado va a excluir la que se transporta o se traslada directamente desde la base mayor de la pirámide truncada al interior de la columna. Bueno, eso es un anticipo de lo que vamos a estar comentando enseguida, inmediatamente. Acá mostramos en una planta un concepto un poquitito más amplio en cuanto a lo que es el comportamiento al corte de los entrepisos sin vigas. Más amplio en el sentido de que el punzonado al que nos estamos refiriendo actúa en las inmediaciones, en la vecindad de las columnas. Estamos hablando de punzonado que nos permite ver que hay un comportamiento en columnas interiores, un comportamiento en columnas de borde y un comportamiento en columnas de rincón, de esquina. Los tres casos que están mencionados como 1, 3 y 4 son las concentraciones o localizaciones donde, y repetido a toda la planta, donde debemos esperar efectos de corte en dos direcciones, o sea, de punzonamiento. Pero el otro tipo de falla que debe ser verificado y que atañe al corte, el otro tipo de falla de corte, es el que se denomina falla de rotura por corte como viga ancha. Y es una suerte de colapso que acontece
en las cercanías de la columna, pero como si se tratase de que toda esta losa se comporta como una gran viga ancha. Y que entonces el análisis nos lleva a que la viga ancha que podamos estudiar sería una viga que para este eje de columnas, para esa especie de pórtico que podíamos analizar ayer, está comprendida con un ancho de losa de una semilongitud de paño y una semilongitud de paño en torno del eje de la columna. Entonces, en este ancho, ustedes disculpen la porquería de dibujo que estoy haciendo, pero no tengo mejores condiciones. En ese ancho que sería L2, si el análisis a flexión y corte lo estamos haciendo en la dirección L1, que sería la que tenemos indicada por acá, bueno, esta es la sección que vamos a estudiar para evaluar o verificar el comportamiento de rotura por corte como viga ancha. Acá se menciona que atraviesa todo el entrepiso, pero en realidad el análisis se hace después para un tramo entre eje de columnas interiores y también para un eje que toma a todas las columnas de borde. En ese caso, el espesor de la placa, el ancho de la placa va a ser solamente este que estamos marcando en este caso. Bueno, en general, en otras bibliografías aparece también este tipo de rotura por punzonado en columnas de esquina, dibujadito como si fuera este dibujito, pero al que le quitamos también el otro lateral. Es decir, sería un área o superficie de falla con dos lados, paralelos a los lados de la columna. Pero algunos aceptan que habría que verificar también una situación de posible rotura en diagonal, como la que está indicada en este dibujo. Bien, entonces vamos a entrar a ver de los tipos de falla, vamos a ver cómo haríamos la aplicación de lo que ya sabemos aplicar, que es corte en una dirección. Corte por acción de viga. Corte por acción de viga. Bueno, o comportamiento en una dirección. La primera cuestión que tenemos que evaluar es que si acá tenemos el dibujito de una columna, acá tenemos la dirección de análisis de la flexión y del corte, y entonces desde el eje de la columna podemos marcar la mitad de la distancia, L1 sobre 2, que nos va a depositar en el eje del paño. El paño en general le llamamos a la porción de losa comprendida entre las columnas. Entonces, este paño incidirá sobre esta columna y el paño que está a la izquierda de este eje incidirá sobre la siguiente columna a la izquierda. Bien, entonces para evaluar el corte, lo primero que decimos es que se espera una sección crítica, dado que el entrepiso carga desde arriba y recibe una columna desde abajo, en general, a esto le llamábamos situación de apoyo directo. Entonces hay una parte de la carga, que dada una fisura ideal que arrancaría en la cara de la columna, y la imaginamos a 45 grados, como la supone el reglamento SIRSOC 201, no utiliza un tita de inclinación diferente de 45 grados. Entonces, toda carga que queda al interior de esa fisura, o plano de falla, superficie de falla, se descarga directamente sobre la columna. Y lo único que va a producir corte es la carga que se encuentra hacia afuera,
de esta sección que podríamos estar marcando a 45 grados. Bien, entonces podemos marcar que a una distancia D de la columna, que tiene dimensiones C1 en la dirección L1 y C2 en la dirección L2, en general es rectangular, y en el caso particular serán iguales, C1 igual a C2, cuando son cuadradas. Aquí marcamos la superficie o sección crítica de falla para corte en una dirección. Y lo otro importante a destacar es que, ¿cuál es la carga V sub U que va a producir el corte en esta sección crítica? Bueno, le llamaremos de aquí en adelante área de carga tributaria a la comprendida. Y aquí definimos, para corte en una dirección, el área de carga tributaria es toda la que estoy marcando con el puntero. Está comprendida, o sea que tengo que evaluar para la longitud L2, la multiplicaré por una longitud que será L1 sobre 2 menos D. Con esa área le aplico Q sub U, que es la carga distribuida mayorada proveniente de las combinaciones de polinomios, la que dé más crítica, el polinomio que corresponda a que dé más crítico, y con eso tengo V sub U. Bueno, aquí están indicados quién era H, quién es D. D es la altura estática y que se mide a partir de el baricentro de las armaduras superiores, que son, porque hay momento negativo en esta zona, hasta la fibra comprimida, más comprimida, que son las fibras inferiores. Bueno, a partir de acá, todo lo que nosotros tenemos para hacer es aplicar todo lo que hemos aprendido para corte en vigas. O sea que esto era solamente la manera en que se adapta corte en una dirección, es una verificación que se debe cumplir también en los entrepisos sin vigas. Entonces ahora vamos a ver el corte en dos direcciones, o corte por punzonamiento o comportamiento en dos direcciones. Sí. Bueno, ya hemos anticipado, los dibujitos anteriores los traemos a esta silueta. Si se trata de una columna rectangular, en el espesor de la losa, que es esta supongamos que es la losa colapsada, el modelo equivalente a la losa colapsada, en este caso se ha producido con forma de pirámide truncada, pero si la columna fuera circular, tendríamos un cono truncado, ¿no? En torno de la... Bueno, y entonces, esto sería el ángulo θ de inclinación, que para nosotros va a ser de 45 grados, es el ángulo θ que nosotros estamos viendo en esta silueta. Es claro que si este es el plano de fisuras, una fisura ya para nosotros está indicando la dirección de las tensiones principales de tracción por corte, y son perpendiculares, es decir, que también están las tensiones de tracción que producen esta falla, tienen principales 45 grados para nosotros, o serán perpendiculares en función de este ángulo θ. En general, esto es genérico, de aquí en adelante, estos ángulos de inclinación son 45 grados. Bueno, lo que vamos a ver, la sección crítica para nosotros, vamos a decir que se toma en dirección para punzonado, ahora ya estamos en punzonado, estamos alrededor de la columna. Entonces la sección crítica se toma en dirección perpendicular al plano de la losa. Esta es la losa, este es el modelo con la fisura, pero nosotros, y por lo tanto, desde este punto en la cara de la columna hasta donde termina la fisura a 45 grados, asumimos que si esta es la altura que tiene el entrepiso en esta zona D, este es el otro cateto de 45 grados. Quiere decir que esta es una distancia D, es una distancia D. En tanto que, si tomamos
una superficie vertical, es decir, perpendicular al plano de la losa, por el punto medio de la fisura, estaremos ubicados a una distancia d sobre 2 de la cara del apoyo. Este es, en este lateral, un plano vertical en el que se va a desarrollar, idealmente, esto es un modelo equivalente, se van a desarrollar tensiones tangenciales a lo largo de esta superficie cilíndrica. Esto es una superficie cilíndrica que tiene un perímetro que ya le vamos a llamar perímetro crítico de punzonado, y lo vamos a señalar en todas las imágenes que tenemos. Esta es una imagen en planta de una columna con ábaco y capitel aparentemente. O con ábaco solamente, ¿no? Sería el caso de este corte. Es un entrepiso que tiene un ábaco en la zona de la columna. Entonces, si trazamos a 45 grados desde la cara de la columna esta imagen, en la mitad tenemos una de los laterales de una de las marcaciones del lateral de la superficie cilíndrica que se desarrolla en este trazado discontinuo y que vamos a llamar perímetro crítico 1. Entonces el perímetro crítico 1 es se corresponde con una superficie cilíndrica concéntrica con la columna a una distancia d sobre 2. De manera tal que la suma de d sobre 2 y de eso me dice que cada cara del perímetro crítico es la suma del espesor de la columna, del ancho de la columna, más el espesor de, en este caso, el ábaco. Por eso acá dice que esta dimensión es C1, el ancho de la columna, más DF, la altura estática que corresponde. Si no hubiese el ábaco, directamente la losa estaría pasando por acá y haríamos el mismo trámite, arrancando la fisura a 45 grados desde el encuentro de la losa con la columna. En esta silueta, que es más general porque tiene ábaco, además vamos a tener que ponderar o considerar una segunda superficie crítica de punzonado que acontecería en el lugar donde se manifiesta la discontinuidad entre el espesor del ábaco y el espesor de la losa. También ahí trazaremos a 45 grados una supuesta fisura, y en la mitad de esa longitud podemos ubicar la posición de una cara de la superficie crítica de punzonado, número 2. Bien, entonces esta es la condición más general. En la silueta en planta vemos un primer perímetro crítico, 1, y un segundo perímetro crítico, 2. Cuando desaparece, repito, el ábaco, solamente tendremos el perímetro crítico 2, pero trasladado a donde ha desaparecido el ábaco. Este se convertiría en el perímetro crítico 2. Bueno, entonces, eso es así como antes teníamos un plano crítico para el corte en una dirección, son los planos críticos de punzonado directamente, de aquí en adelante. Bueno, entonces, ¿qué incide sobre esta superficie ideal, ficticia, entre comillas, inventada, pero que es la que está propuesta y justificada en su uso porque en los modelos experimentales hay correspondencia mediante coeficientes de calibración entre aceptar que este modelo es válido. Este modelo es una entelequia, es una imaginación, pero es válido. Lo que queda por saber es cuánto valen estas tensiones tangenciales. Bueno, es bastante sencillo imaginar. Es el valor de la carga de corte V sub U. Ahora tenemos que ver cuál es el área tributaria para generar esta carga de corte V sub U, dividido la superficie lateral de, esta superficie de punzonado crítico.
¿Cómo se configura esta superficie lateral? Bueno, es el perímetro crítico que va a estar formado por, si examinamos el perímetro crítico 2, el ancho B1, el ancho B1, el ancho B2. Y entonces B1 más B2 por 2 nos da todo el perímetro crítico. Bien, ¿qué está mostrado acá? Bueno, acá está mostrado en realidad, aquí está mostrado el perímetro crítico y creo que estuve marcando mal. Esta es la silueta del ábaco, y AD sobre 2, pero ya sería ahora el D de la losa, puedo marcar en línea de trazo el perímetro crítico número 2. Ese perímetro crítico lo multiplico por el espesor de la losa, si estoy en perímetro crítico 2, y tengo la superficie a la que debo dividir la carga B sub U para obtener las tensiones tangenciales. Estas tensiones tangenciales, de otra manera, integradas en la superficie perimetral crítica, equilibran a la carga de corte, en este caso, requerida. Proviene de los polinomios de carga, es decir, a partir de un Q sub U, y lo que nos queda por marcar es, en esta silueta en planta, que la carga tributaria es la siguiente. Es, si marcamos los ejes de los paños en la dirección L1 y los ejes de los paños en la dirección LO, ya sabemos que están en el centro de los paneles, de los paños. L1 por L2 es esa superficie completa, pero acabamos de decir al comienzo que la carga que incide directamente sobre la columna no se debe computar como carga tributaria para producir punzonado. Entonces debemos descontar el área en planta de la superficie crítica. El área en planta es B1 por B2. Entonces el área tributaria de integración de las cargas gravitatorias, Q sub U chiquitas, Q sub U, es el área L1 por L2 menos B1 por B2. Multiplicando por Q sub U, obtendremos el valor de B sub U. B sub U dividido la superficie lateral de este cilindro, de esta superficie cilíndrica, nos va a dar los tau sub U, que son las tensiones tangenciales producidas por corte en dos direcciones en el entrepiso sin vigas. Bueno, acá hay un poquito más de imágenes que recogí en esta diapositiva. Esta es para mostrar si solamente tenemos el entrepiso sin ábaco, se materializan, se dibujan las fisuras a 45 grados, en la mitad trazamos la vertical, y con esto en planta estamos viendo que si esta es la magnitud de la columna, el ancho de la columna C, C más D, es decir, D sobre 2 y D sobre 2, nos da las dimensiones del perímetro crítico. Aquí yo volví a insistir en poner el caso del punzonado que estamos estudiando, y di vuelta a esta figura y puse el punzonado que vamos a encontrar en las fundaciones de una columna sobre una platea. Ahora la carga vertical es una carga vertical, pero desde abajo hacia arriba, que es la reacción del terreno, y la carga de reacción que teníamos en la columna que equilibra a las cargas gravitatorias será ahora la carga activa que viene bajando por la columna. Modelo de comportamiento muy similares en comportamiento, y las propiedades que estudiamos acá las podemos transferir directamente al curso de fundaciones del año que viene. Bueno, aquí se materializa, esto lo trasladamos acá, y es una imagen tridimensional o axonométrica del comportamiento en la fundación. Acá está repetido el dibujito de la imagen anterior, y bueno, y esto que encontré por ahí era mostrar un poquito deformado. Esto parece ser una imagen arquitectónica, un esquema de arquitectura, pero repite un poquitito los efectos de punzonado.
Entonces, hemos visto cómo podemos determinar el perímetro crítico en losas, acá vamos a decir ahora, sin armadura de corte, eso vamos a ver un poquitito más ahora, y para columnas interiores. En columnas interiores, para una columna rectangular, tenemos superficie contribuyente al perímetro crítico en los 4 lados. En columnas de borde, el borde de la columna queda con el borde del entrepiso, desaparecerá uno de los lados contribuyentes y nos quedarán solamente 3 lados del perímetro crítico, de la superficie crítica. Y esta es la manera de dimensionar ese perímetro crítico. Esta silueta solamente marca un modelito un poquitito más refinado, dado que es muy ideal que ese modelo ficticio funcione con esta suerte de encuentro donde se producirían tensiones tangenciales muy concentradas. Entonces, la realidad indica que no hay un recorrido de las tensiones tangenciales en este vértice en la manera en que aquí se indica, sino que sería un formato curvilíneo. Esto es mucho más razonable. De todas maneras, para los efectos del cálculo, nosotros podemos trabajar tranquilamente con esto. Este sería un modelito más refinado, que dado que este arco tiene una longitud menor que la suma de estos dos catetos, haría que todo este perímetro crítico fuera de menor dimensión que el perímetro rectangular. Como este perímetro crítico para determinar estas tensiones tau, se obtiene de hacer B sub u dividido la superficie donde incide en el denominador el perímetro, bueno, uno podría decir que este modelo es más conservador, porque nos conduce a unas tau sub u un poquitito más elevadas. Un caso más general sería, más extraordinario, no tan regular, que tengamos una columna con una forma general como esta. Entonces, la recomendación es que el perímetro crítico se tome sin considerar entrantes en la sección de la columna, y entonces trazamos D sobre 2 en todas las direcciones, y entre estos dos puntos de la saliente, un segmento ideal, y a partir de ahí nos construimos un perímetro crítico de una columna más irregular. Y el caso extremo de esta ameba. Ameba es un organismo casi monocelular, que tiene una forma como esta en ciencias naturales, y esta especie de ameba, que nunca hemos visto una columna así, también permite que evaluemos un perímetro crítico de esa manera. Bueno, en este esquema tratamos de mostrar el problema que se presentaba en las columnas de borde y en las columnas de esquina. Como se pierde en general, si la columna estuviese exactamente en el borde, entonces se pierde una contribución al área, la carga tributaria ahora se va a tener que distribuir en 3 lados del perímetro, incrementando en general los valores de tau sub u. Por eso, las columnas de borde tienen un comportamiento al punzonado algunas veces más crítico. Esto va a depender de las dimensiones y de las cargas.